Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos, sean bienvenidos a un día más de poder compartir TCD, la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a continuar con la lectura en Romanos, capítulo 10, versículo del 1 al 13. Y en el TCD tiene por título Cristo, el fin de la ley. Y vamos a orar para poder pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, porque nos permites seguir compartiendo, meditando tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Tú tienes tanto que hablarnos en nuestro corazón. A cada persona, Señor, que está escuchando a través de la pantalla, Señor. Recuérdanos la verdad. Recuérdanos que tú eres la verdad, Jesús. Gracias por este tiempo, por mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer estos 13 versículos. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos. Y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumple la ley vivirá por ella. Pero de la justicia basada en la fe se dice: no pienses quién subirá al cielo, esto es, para hacer que Cristo baje. Ni digas quién bajará al abismo, esto es, para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como el Señor, y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice: el que confíe en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Amén. En Romanos 10, este capítulo que estaba por empezar, el apóstol Pablo expresa su profundo anhelo de que Israel sea salvo. Sin embargo, señala un problema central, ¿no? Que estas personas buscan establecer su propia justicia en lugar de someterse a la justicia de Dios. A través de estos pasajes, Pablo nos muestra que la salvación no se basa en obras ni en el cumplimiento de la ley, sino solamente por la fe en Jesucristo. Esta verdad, amados hermanos, sigue siendo relevante el día de hoy, pues muchos intentan justificarse a sí mismos con buenas obras, o quizás nosotros mismos en algún momento lo hemos hecho. No solamente por buenas obras, sino también por tradiciones, por religión. Pero la palabra es clara. La salvación es un regalo que nos da el Señor solamente, que se recibe solamente por fe. Pablo tiene el deseo en su corazón y es su oración de la salvación de este pueblo que está perdido, ¿no? Que son, al final de cuentas, son sus paisanos, pero estas personas estaban ciegos
creyendo que no necesitaban a un Salvador. Pablo en estos versículos habla desde el corazón, desde su propio corazón y desde su propia experiencia, porque recordamos un poco la historia de Pablo, cómo él empezó. No, Pablo había sido un judío devoto de un Dios que prácticamente no conocía. Y él habla desde su propia experiencia, creyéndose capaz de cumplir la ley y que su propia justicia era suficiente para alcanzar esa ley. Pero su autojustificación, o la autojustificación que antes tenía Pablo y que en ese momento tenían los judíos y todos aquellos que creen que no necesitan un Salvador, conlleva un gran peligro. Pues, ¿qué es lo que genera? Genera un falso celo sin pleno conocimiento, como lo vemos en el versículo 2, ¿no? Porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Pablo reconoce que esos israelitas tienen celo por Dios, pero su entusiasmo está basado o está mal dirigido. Quieren agradar a Dios, pero lo hacen a su manera, y están ignorando la justicia que el Señor ha provisto a través de la fe en Jesucristo. Sabemos, hermanos, que por las obras de la ley, ningún ser humano podrá ser justificado. También tenían un problema moral. Ellos no se habían sujetado a la ley, a la justicia de Dios, ¿no? Como lo vemos en el versículo 3, que están ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Creyeron que podían justificarse a sí mismos por el cumplimiento de la ley mosaica, cosa que definitivamente era algo imposible de cumplir. ¿Qué es lo que debería de ser? Debería haber una sumisión radical a la justicia de Dios, poniendo de lado su propia justicia, o en nuestro caso, poniendo de lado nuestra propia justicia, nuestras propias buenas obras, para poder abrazar la justicia que proviene de Dios. Más adelante vamos a ver en los versículos, a partir del versículo 4 hasta el 8, un contraste entre la justicia de Dios y intentos vanos de justicia, ¿no? Y nos habla de algo muy importante, nos habla que el fin de la ley es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley llega a su fin para el creyente, en el sentido de que nuestra obediencia a la ley ya no es el fundamento para mantener una relación con Dios. Y qué bueno, que es una buena noticia. La ley no ha llegado a un fin en el sentido de que ya no refleja un estándar de Dios para nosotros, o que ya no nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos muestra que necesitamos un Salvador, que no somos capaces de alcanzar esa salvación por solamente cumpliéndola. Pero ya no se basa nuestra relación con Dios en esa ley, ¿no? Nos hace ver nuestra incapacidad para cumplirla, como dijimos. Dios demanda un estándar de justicia y de santidad que no nos hubiéramos podido salvar con nuestras propias obras, porque sabemos que fracasaríamos, o por nuestra propia justicia. Por eso el Señor tuvo que mandar a su propio Hijo, a Cristo, para que con la justicia de Cristo Él pudiera cumplir a la perfección esa ley. Y ahora, a través de la justicia de Cristo, nosotros podemos ser reconciliados con Dios por medio de Él y obtener la justicia de Dios. Somos revestidos de esa justicia de Dios gracias a la justicia de Cristo. Entonces, la ley nos muestra a Jesús como suficiente y único Salvador. La ley nos sirve para mostrar que necesitamos a un Salvador y que nosotros no somos suficientes. En el versículo 6 nos dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo.
¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esto está basado en Jesús y no tenemos que trabajar para obtener a Jesús, amados hermanos. No es como si tuviéramos que subir al cielo o descender al abismo para obtener a Jesús. Nosotros creemos en Él y lo recibimos. Solo es por Cristo, no fuera de Él. No hay justificación alguna para nosotros. Fuera de Él nosotros estamos perdidos. Fuera de Él no hay salvación para nosotros. La justicia de Dios no es obtenida por obras. Eso lo sabemos muy bien y lo hemos venido aprendiendo. En cambio, la obtenemos al confesar con nuestra boca y al creer con nuestro corazón en la persona y la obra de Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué significa confesar? Es con tu boca. La confesión tenía la idea de que estábamos de acuerdo con algo, ¿no? Cuando confesamos que Jesús es el Señor, estamos de acuerdo con lo que Dios dijo acerca de Cristo y con lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, ¿no? Significa que reconocemos que Jesús es Dios y que Él es el Mesías y que su obra en la cruz está completa y es la única manera para poder obtener salvación para nosotros y para la humanidad. Y estas dos palabras juntas, creencia y confesión, resultan en justicia y salvación, como lo vemos en el versículo 10. Dios nos regenera, transforma nuestro corazón muerto en nuestros delitos y pecados, nuestro corazón de piedra endurecido, y nos da un corazón de carne y nos hace creer para justicia. Él nos da fe para poder creer y con la boca nos hace confesar para salvación. Es una fe que no nos reveló ni carne ni sangre, no, como dijo Pedro, sino que viene de Dios. Entonces podemos concluir de este capítulo que Cristo es la justicia de Dios. Cristo es el único que puede reconciliarnos con Dios. No hay ningún otro medio de reconciliación con el Señor. No hay otra forma de que nosotros podamos llegar al Padre si no es a través de la fe en Cristo Jesús. Por Él somos salvos y sin Él estamos completamente perdidos y condenados. Entonces, la ley nos incapacita totalmente para salvación, porque si tratamos de cumplirla, fracasamos en ese intento, porque no podemos, somos pecadores, es nuestra naturaleza. Y qué buena noticia si la ley nos ha servido para poder mirar a nuestro Salvador, para poder reconocer que necesitamos un Salvador, que necesitamos arrepentirnos y llegar a ser salvos. Porque si es así, hermanos, hemos entendido de lo que se trata el Evangelio. Y el Señor ha obrado en nuestro corazón. Porque al final, si se trata de pagar, o pagamos con nuestra justicia, con nuestras propias obras, lo cual nos condenaría e iríamos directamente al fracaso, o ya Jesús pagó por nosotras. O pagamos con nuestra vida, o Cristo ya pagó con la suya. Y qué bueno que Cristo pagó con la suya, porque solamente es esa la única manera. Entonces, gloria al Señor que hoy en día podemos confesar que Cristo es nuestra propia justicia. Confiemos en esa justicia, ¿no? Ese es nuestro galardón, esa es nuestra dádiva. Es la entrada a la casa del Padre por la eternidad. Podemos también resumirlo en que venir a Dios para salvación es simplemente por la fe en Cristo Jesús. El Señor nos invita a que vayamos a Él de esta manera, a su forma, no como creían estos judíos, por sus propias obras, por su propio celo, por su propio entendimiento, por su propio conocimiento, por su linaje, por sus creencias. No, a la manera de Dios. Y lo que el Señor ha establecido es mediante la fe en su Hijo.
sin importar orígenes, ¿no? Porque el Señor no hace acepción de personas, como lo menciona el versículo 12. No hay diferencia entre judío o griego. El Señor es Señor de todos y todos tenemos ese acceso. Y cuando alguien llega a Dios de esta manera, pues encontramos las riquezas de Dios. ¿Cuál es esa riqueza de Dios? La justicia. La justicia de Cristo que nos hace justos delante del Padre. Y quiero leer un versículo que está en Jeremías 17:7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está en el Señor. Confiemos, hermanos, en Cristo Jesús. Solamente podemos confiar en Él para salvación de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados, para salvación de nuestra alma, para poder estar con Él por la eternidad, para poder revestirnos de su justicia, restablecer nuestra comunión con el Padre, restablecer nuestra relación, una relación correcta con nuestro Padre, con nuestro Creador, y poder servirle. Y quisiera que reflexionemos en esas preguntas. ¿En qué esfuerzos humanos hemos estado confiando para agradar a Dios en lugar de confiar en Cristo y en su completa suficiencia? Porque en algún momento nos ha pasado, en algún momento hemos creído que ciertas actitudes, cierto servicio en la iglesia, aún siendo creyentes, cierta manera de pensar, me va a hacer más justo delante de Dios, o me va a dar ventaja con el Señor. Y si hemos pensado de esa manera, estamos anulando completamente la obra de Cristo. ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con la justicia que Dios nos ha dado por la fe? ¿Cómo podemos honrar al Señor con nuestra vida, ya que Él nos ha dado la justicia de Cristo? Quisiera que meditemos ahí, que no pasemos esta palabra tan rápido, sino que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos muestre, que nos revele, que escudriñe nuestro corazón, para arrepentirnos de ser necesario, para agradecer al Señor por la justicia que nos da en Cristo y que nos ayude a alinearnos a ello, ¿no? A no desviarnos en el camino. Y vamos a orar para agradecer al Señor por este tiempo. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra que nos recuerdas en este día, Señor. Gracias por habernos dado a Jesucristo. Gracias, Señor, porque sin Él somos incapaces completamente de poder acercarnos a ti, de poder tener una relación contigo. Gracias, Señor, porque estábamos perdidos, pero tú nos encontraste, nos atrajiste, nos diste fe para creer en ti. Gracias, Señor, por tu Hijo, por su completa obra en la cruz, su suficiencia con su muerte y resurrección y su vida perfecta, Señor. Su justicia perfecta que ahora tú nos la imputas a nosotros y nos revistes de ella, y por ella podemos acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque no podíamos ganarla, no podíamos hacer nada para merecerla, pero tú nos la diste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi